Buenos días. Como os había dicho, el diccionario es un instrumento fundamental para el curso de segundo y para sus traducciones, y por lo tanto he hecho este tutorial para ayudaros a utilizarlo. Mirad, el diccionario que vamos a trabajar durante este curso es el diccionario que veis en cualquiera de sus ediciones. Antes de empezar con cuestiones prácticas, voy a aclararos lo que vais a encontrar en el diccionario. Se llama entrada a cada una de las palabras que aparecen en negrita. Como veis, si son homónimos aparecen numerados. Si llevan delante una cruz, corresponden al latín eclesiástico y no es normal que sean de nuestros textos. Y algunas entradas pueden remitirnos a otras formas. Es decir, si encontramos en el texto una palabra que empiece, por ejemplo, por ADS, la tenemos que buscar, véase, por ASS. Por otro lado, dentro de cada una de las palabras existen varias acepciones. Si las palabras son sinónimas entre sí, no se separan. Solo se separan por medio de dobles barras verticales si tienen otro tipo de significado. E incluso puede darse que haya una separación con este signo, que es el de párrafo, en el que aparezca una palabra que en este caso sería la misma pero en plural, enunciada en plural neutro, y cambie totalmente el significado. Es distinto buscar en el diccionario una palabra variable y una palabra invariable. Vamos a empezar aquí con las palabras variables y concretamente con los sustantivos. Los sustantivos que son variables en género, que se indica detrás del enunciado, en número y en caso. El enunciado, como sabéis, se forma con el nominativo y la desinencia de genitivo. Si la palabra solo tiene plural, se enuncia en nominativo y genitivo plural, y aquí tenéis un ejemplo. Las frases hechas, por ejemplo, la locución sub armis, suele venir traducida. Y cuando la raíz del genitivo es distinta al nominativo, en el enunciado aparece el cambio. Pero sobre todo me interesa muchísimo recordaros que yo tengo que buscar el sustantivo acabado en A, acabado en us o acabado en is, porque si encuentro el sustantivo acabado en is, me indica que es el genitivo de, en este caso, pax, que sería el nominativo, y a continuación buscaría el nominativo para ver el significado. Como los adjetivos se declinan en los tres géneros, los dos números y los 6 casos, establece una relación de concordancia con el sustantivo y, a diferencia de los sustantivos, no llevan la inicial de género detrás. Aquí os explico los distintos casos y también la idea de que los comparativos y superlativos no tienen entrada propia, pero sí los comparativos y superlativos irregulares. Por favor, iros fijando con tranquilidad en cada uno de los ejemplos. Aquí tenéis, por ejemplo, una página tomada al azar del diccionario Vox, en la que he querido señalaros pues todo esto que os he comentado. Por ejemplo, yo sé que fortitudo fortitudinis es un sustantivo porque me dice que es femenino. Y aquí, como veis, tiene una acepción y separada por doble barra otras acepciones. Sé que fortuitus aún es adjetivo por su enunciado triple y porque no tiene género. En el caso de fortuna, llega a haber separado con el signo de párrafo hasta 3 palabras distintas. En singular significa suerte. En plural también significa suerte,
pero además bienes de fortuna. Y con mayúscula, la diosa Fortuna. Cuando un sustantivo como foruli solo existe en plural, ya hemos dicho que el nominativo aparecería en plural. Sería el mismo caso que en castellano con la palabra gafas, que no tiene singular. Pasamos ahora a los verbos, que es la palabra que da más información sobre el análisis y el sentido de cada frase, y por ello tenemos que dedicarle más tiempo tanto al analizar como al buscar la palabra en el diccionario. Aquí tenéis cómo se encuentran los verbos en el diccionario. En los verbos de la primera conjugación solo aparece la primera persona del singular del presente indicativo, seguido del número 1, y entonces reconstruimos el enunciado completo. Divino, divinas, divinare, divinavi, divinatum. Por eso, si estamos trabajando un tiempo del sistema de perfecto en el que aparece la forma abi, tengo que quitar desde la A y cambiar haberat por una O. Igual que en los participios y la pasiva. Fijaos bien en este esquema porque es muy importante. Para poder encontrar los verbos hay que cambiar a V por una O. Este es el truco. En los verbos de las demás conjugaciones aparece el presente, el perfecto y el supino, seguido del número de la conjugación. La mixta aparece con el número 3. ¿Qué pasa con aquellos verbos cuyos temas son distintos entre sí? Pues que vamos a encontrar en el diccionario el pretérito perfecto y el participio, y ellos nos van a remitir a la primera persona del presente para localizar el significado, y por lo tanto sería otro de los puentes que ofrece el diccionario, similar al que hemos visto en los enunciados de la tercera declinación. El ejemplo que podéis ver. En Yusi, que acaba en I, nos dice que es el pretérito perfecto de lluvio. Buscaríamos luego lluvio para ver el significado. Aquí aparece un sustantivo con la inicial de neutro, pero luego aparece la forma yusus, yusa, yusun, y con estas dos P's dice que es el participio perfecto de lluvio. De esta manera ya sabemos que lluvio, que es de la segunda por esta E, tendría como enunciado completo lluvio, lluves, lluvere, yusi, yusun. Hay verbos que tienen enunciados especiales que los iré explicando según vayan saliendo, y aquí se vuelve a repetir la explicación del puente. ¿Qué podemos encontrar también en el diccionario sobre los verbos? Pues en primer lugar, el régimen verbal. ¿Veis? Enunciado. Estas dos líneas quiere decir que no, estas dos rayas quiere decir que no tiene ni perfecto ni supino, que es de la segunda, y a continuación que es intransitivo. Pero luego con el signo de párrafo se separa, y este verbo también puede ser transitivo cuando lleva complemento directo. Si un verbo tiene complemento de régimen, normalmente aparece entre paréntesis el caso que correspondería a ese complemento de régimen. Por ejemplo, aquí in más ablativo o dativo. Y a veces también esta misma información, en lugar de darse con la palabra dativo, se da con el dativo de un pronombre. Por ejemplo, cuando ocurro aparece con un dativo, significa correr al encuentro de alguien.
En cuanto a las palabras invariables, pues estos son los 4 tipos. Las preposiciones son importantes porque a continuación del nombre de la preposición se indica, como veis aquí, el caso que rige. Alguna de ellas, vuelvo atrás otra vez, alguna de ellas rige los 2 casos y entonces vemos que la utilización de números romanos separa la preposición cuando va con acusativo de la preposición cuando va con ablativo y dentro de ahí todos los matices que puede presentar en su significado. Aquí lo tenéis también sintetizado. En cuanto a los adverbios, lo normal es que el adverbio ocupe solo una línea o 2 como mucho. Entonces, cuando vemos una palabra al lado de la cual pone adverbio pero que es muy larga en el diccionario, sigamos buscando porque en algún momento detrás del signo de párrafo va a aparecer que también es preposición. Y curiosamente, aunque viene en segundo lugar, se utiliza este tipo de palabras mucho más como preposición que como adverbio. Así que siempre tenemos que revisar las 2 posibilidades. Las conjunciones simplemente que sepáis que algunas de ellas tienen muchos significados y esos significados dependen de que el verbo vaya en indicativo o en subjuntivo. Y hay un grupito de conjunciones enclíticas que quiere decir que van adosadas a la segunda palabra y que aparecen en el diccionario con un guión delante. Por ejemplo, esta frase que es muy típica de los romanos, senatus populusque romanus, quiere decir, el senado, el que vendría delante y el pueblo romano. Hay gente que busca la información en diccionarios online. El diccionario online realmente es un glosario, es decir, aparece la palabra y aparece alguna de las definiciones aisladas, pero nunca puede utilizarse como diccionario. Mirad la diferencia, por ejemplo, entre el Didacterion, que es del Ministerio de Educación, en el que aparece la palabra lluvio, se nos indica el enunciado completo, se nos dice un significado, se nos indica que es de la segunda conjugación, frente a todos los matices que encontramos en el diccionario Vox. Evidentemente, esto nos sirve para frases muy simples de cuarto de la ESO y en todo caso de primero de bachillerato, pero segundo exige un manejo cuidadoso y constante del diccionario. Y con este saludo me despido, esperando que este tutorial os haya sido de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención.